Muy buenos días, bienvenidos sean a la programación del Ministerio Cristiano Emanuel de la ciudad de Windsor, Ontario. Les saluda a su amigo y su hermano Sergio, pastor de la iglesia local, deseando que todos se encuentren con bendiciones de parte del Señor. En este día vamos a compartir un estudio acerca del bautismo. Estamos en la temporada que muchos desean bautizarse o muchos quisieran saber un poco más del bautismo, así es que en este día nosotros vamos a estar compartiendo un poco acerca de esto. Amén, no vamos a ser extensos, pero vamos a dar temas y puntos bastante básicos y necesarios para que usted pueda tomar una decisión más certera y más segura al bautizarse. Amén. Así es que vamos a comenzar con una palabra de oración. Así es que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos están viendo por medio de Facebook Live, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia para darte las gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das en esta mañana de poder estar delante de ti, Señor. Nuestras oraciones, Dios mío, Padre, son que tú bendigas nuestras vidas, que tú te glorifiques en nuestros corazones y que tu palabra, Dios mío, haga efecto a las vidas y la necesidad que haya, tú la suplas, Señor. Padre, te rogamos que la alabanza que vamos a entonar sea de tu agrado y que todo lo que diga y haga sea para honra y gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén. Amén. Y aún no te has bautizado, no te detengas ya. Es un paso de obediencia que hay que dar. Cristo nos dio el ejemplo allá en el río Jordán, donde estaba bautizando Juan. Él se bautizó.
bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor por su amor y su misericordia que tiene para con nosotros. Amén. Él es bueno, Él es grande en misericordia. En esta mañana, Dios me le bendiga. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en su casa adorando, bendiciendo su nombre. Esta mañana vamos a dar un estudio breve, pero con puntos muy importantes acerca del bautismo. Y como les decía al principio, estamos en la temporada de que mucha gente se quiere bautizar, algunos están pensando en bautizarse, algunos quieren obtener más información acerca del bautismo. Amén. Y para aquel que nos está viendo por medio de Facebook Live, pueda ser de bendición este estudio que vamos a compartir. Amén. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 22. Vamos a leer, para comenzar este estudio, el versículo 16 solamente. Hechos capítulo 22. Versículo 16. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Dios bendiga su palabra a nuestros corazones en esta mañana. Hay 3 puntos que quiero enfatizar con respecto a lo que el bautismo simboliza. El punto número 1 es estar revestidos de Cristo. El punto número 2 es ser sepultados espiritualmente hablando y resucitados para una vida nueva. Y el otro es el ser purificados de nuestros pecados. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 nos dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo es un símbolo o una representación pública de aquello que tú y yo hicimos, tal vez dentro de 4 paredes, en un edificio, en un templo, cuando pasaste al altar e hiciste una confesión con tus labios, porque es importante. Muchas veces nosotros no podemos entender la importancia de eso. Tiene que haber una confesión de nuestros labios, una confesión pública de nuestros labios. Entonces, algunos lo hicieron en el altar de una iglesia, algunos lo hicieron en la sala de su casa, algunos lo hicieron de alguna manera, inclusive puede ser, tal vez algunos lo hicieron en una celda o en una cama de hospital. Pero lo importante es que hagamos esa confesión con nuestros labios. Pero cuando fuimos bautizados nosotros, amén, cuando vamos y obtenemos y hacemos esa obediencia del bautismo, estamos haciendo esa representación y estamos recordándole y mostrándole a la gente, al mundo,
que nosotros ya no vivimos para este mundo, sino para Cristo. Y representa la muerte y resurrección de Jesús. Porque cuando nos bautizamos, somos sumergidos en agua. Oiga bien, el bautismo no tiene nada que ver con rociar ni echar un poquito en la cabeza. Mucho menos a un niño. Eso no es bíblico. La palabra del Señor no habla acerca de eso. La religión popular enseña estas cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Pero la palabra bautismo significa inmersión o sumergir a una persona completamente en el agua. Ahora, ¿qué es lo que representa el cambio de vida en el bautismo? Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos una nueva creación. La palabra dice que no fuimos engendrados por varón ni por voluntad de hombre, sino por Dios, por medio del Espíritu Santo. Amén. Que nosotros no ha habido esa transformación de nosotros, no es por hechura de un hombre o porque nosotros tengamos como Nicodemo no podía entender cuando Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Él no podía entender eso de decir: ¿cómo yo puedo, siendo viejo, volver al vientre de mi madre? Estaba hablando de algo espiritual. Estaba hablando de que era necesario, y él le dice: y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Jesucristo nos dio el ejemplo. Cantamos una alabanza. Cristo nos dio el ejemplo allá en el río Jordán. Donde estaba bautizando Juan, él se bautizó. Y cuando Juan lo vio y vio que él venía a ser bautizado, él dijo: ¿por qué he de bautizarte yo cuando yo debo ser bautizado por ti? Jesucristo le dijo: deja, porque es necesario, amén, que se cumpla, que es necesario que se cumpla toda justicia. En otras palabras, que yo pueda ser el ejemplo en todo. Si Cristo, que era sin pecado, se bautizó, imagínense nosotros. Amén. Ahora me pregunta, y algunos se preguntan: ¿pero quién puede ser bautizado? El Señor Jesucristo mandó a los discípulos a bautizar a aquellos que habían escuchado el mensaje del Evangelio. Los primeros cristianos siguieron este mandato, como lo podemos ver en Hechos 8, 35 y 36. Dice: entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunciaba las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Había una convicción en el eunuco. La Biblia, no hemos leído todo el pasaje completo, pero le voy a hacer una sinopsis de ello. Dice que el eunuco venía de adorar en el templo y venía leyendo las Escrituras. Y el pasaje que él venía leyendo era Isaías 53. Y el Espíritu habló a Felipe y lo llevó a donde venía este hombre en su carro. Y Felipe se le acerca y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice el eunuco: ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Entonces dice que hizo que Felipe se subiera al carro con él, y Felipe le empezó a explicar, como leímos en el versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. El versículo 36 confirma de que el eunuco
tuvo una conversión. Porque él dijo, he aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué fue la respuesta que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y hay un punto bien importante en eso que quiero hacer un pequeño paréntesis. Si crees de todo corazón. Hay gente que dice que cree en Dios, pero no hace su voluntad. Hay gente que dice, no, pero yo creo en Dios. Pero se emborrachan, se drogan, son maldicientes, hacen mal contra otro, pecan contra Dios y dice que creen en Él. Con esto no quiero decir que nosotros los cristianos evangélicos somos perfectos, tampoco. Cometemos errores, pero sin embargo reconocemos que necesitamos un arrepentimiento. Y este arrepentimiento viene cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos trae convicción al corazón por medio del Espíritu Santo, el saber que necesitamos ser cambiados, limpiados, transformados. Y cuando nosotros pasamos y hacemos ese acto de fe de que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entonces viene el siguiente paso, que es el bautismo. Por eso que Felipe le dice, si tú has creído de todo corazón, entonces sí puedes. Ahora, bíblicamente, usted puede darse cuenta que todos los ejemplos que habla acerca del bautismo no requería un periodo de aprendizaje o requería un periodo de prueba. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque en muchas iglesias se practica, y yo no digo que esto es malo, ¿verdad? No digo que es malo, si lo hacen muy bien, qué bueno que ¿verdad? Se practica que tiene que tener a la persona a prueba por un cierto tiempo para poder ser bautizado. Pero el error que yo veo, no el error, sino que la inconveniencia, esa es la palabra, que yo veo en esto es que nosotros somos los que estamos dictando quién puede ser bautizado. Y no debe de ser así. No debe de ser así. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, en otras palabras, ¿quién soy yo para impedirte? Sí, es importante que nosotros sabemos lo que significa el bautismo. Claro que sí. Y es por eso que estamos dando ese estudio. Pero no podemos poner un inconveniente, ni podemos poner a una persona a prueba, porque hay iglesias que sí lo hacen, claro. Pero bíblicamente usted se puede dar cuenta que inmediatamente después que creyeron, fueron bautizados. Vemos el ejemplo del carcelero de Filipo. De igual manera, dice que él creyó, él y su familia, e inmediatamente fueron bautizados. Tal vez habrá un ejemplo que pueda dar razonamiento a los que practican eso de dar un periodo de prueba, o no sé. Es cuando Pablo llega a una región y él le pregunta, ¿ya fueron bautizados? ¿Verdad? Pero él estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Le dice, ya fuiste lleno del Espíritu Santo. Y los que habían creído dicen, pues ni sabíamos que existía Espíritu Santo, ¿no? Dice que en ese momento él oró por ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero quiero decirle, hermano, de que si es hoy, o es mañana, o es pasado mañana, ¿verdad? No hay un tiempo estipulado para bautizarse. Lo único que yo sí le puedo decir es que no estamos para correr el riesgo de esperar. Es lo único que yo le puedo decir. Porque usted y yo no sabemos qué nos espera el día de mañana. ¿Entiende? Ahora usted dirá, hermano, si yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y no me he querido bautizar, ¿verdad? Y de repente yo muero, no sé que el Señor va a tratar con usted. Lo único que le quiero decir es que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, pero la desobediencia sí. ¿Entiende lo que le digo? Espero que no me
malinterprete lo que yo le estoy diciendo. Pero lo que quiero decirle es que usted y yo no podemos correr ese riesgo. Usted me dirá, sí, sí, pastor, pero el hombre que estaba muriendo en la cruz, cuando Jesús fue crucificado, no tuvo tiempo de bautizarse. Oiga bien, ¿qué dice? No tuvo tiempo. Dios nos va a juzgar conforme a nuestro corazón, conforme a las circunstancias. Pero si usted tiene tiempo y no quiere, eso se puede considerar y se puede categorizar como desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y usted dirá, entonces, hermano, la salvación, hermano, nosotros como cristianos, al recibir a Cristo Jesús, no nos podemos quedar en la misma condición de cómo llegamos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber un avance, tiene que haber un paso. Cada paso es de fe y de obediencia. Y eso es lo que representa el bautismo. Un paso de obediencia. Ahora, ejemplos, si les decía al principio, de los primeros bautizos. Amén. Hechos 2, 38 al 41 dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Los hermanos de Samaria, capítulo 8, versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Le dimos el ejemplo del eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, dijo él. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. El apóstol Pablo, el hombre que Dios escogió para traer orden y organización a la iglesia, se bautizó en el capítulo 9, versículo 18. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recibió la vista y se levantó y fue bautizado. El carcelero de Filipo, les anunciamos. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y le lavó las heridas. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. En el libro de Corintios, capítulo 18, versículo 8, dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Ahora, dos advertencias. ¿Debe bautizarse dignamente, así como se toma la Santa Cena? Sí. No nos bautizamos en el nombre de seres humanos. Oiga bien, son dos. No nos bauticemos en el nombre de seres humanos. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué hablaba la Biblia de esto? Porque inclusive algunos al día de hoy hay sectas que bautizan en nombre de ciertos santos. Inclusive algunos que bautizaban en nombre de los muertos. ¿Sabe que yo les he mencionado que las dos instituciones que Dios estableció en la iglesia fue la Santa Cena y el bautismo? Pues así como nosotros tomamos la Santa Cena
discerniendo el cuerpo de Cristo, sabiendo que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario fue perfecto para perdón de nuestros pecados, de la misma manera y con esa misma fe y con esa misma convicción debemos nosotros llegar al bautismo. Ahora, el bautizo implica también dos compromisos. El primero es con Dios, un compromiso con Dios o un pacto con Dios. Romanos 6:13 dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. El otro compromiso es con la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sabe que solamente hay ciertas excepciones cuando usted toma un baño? Un miembro de su cuerpo no se moja. Tal vez porque usted está enyesado, o porque tiene una herida, o porque recibió una operación y no tiene que mojar esa área. Son las excepciones. Y ahora, en los tiempos modernos, es que hay ciertas personas que se lavan el cabello 1-2 veces por semana, no sé cuántas. Pero por lo general, hablando generalmente, cuando tú te sumerges y te metes a una piscina, todo tu cuerpo se moja, ¿verdad? Entonces, hablando de la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros. O sea que cuando nosotros somos bautizados, nos estamos identificando no solamente con Cristo, sino también con la membresía, con la hermandad de la iglesia. El bautizo también representa un cambio de vida. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice, una vez más, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales.
Efesios 2, versículos 12 y 13 dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Capítulo 4 del mismo libro de Efesios. Versículo 22 y al versículo 24 dice: con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y se nos enseñó a ser renovados en la actitud de nuestra mente y vestirnos con una nueva naturaleza, creados a imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. En el siguiente capítulo 5, versículo 8 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Voy a poner el ejemplo de 3 cosas que nosotros éramos sin Cristo. Romanos 5:6 dice: a la verdad, éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Versículo 8 de Romanos 5 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga bien, primeramente dice: éramos incapaces. Luego éramos pecadores. El versículo 10 de Romanos 5 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. 3 cosas que usted y yo éramos. Éramos incapaces de salvarnos, éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. Porque Dios no tiene amistad con el pecado ni con las tinieblas. Ahora, usted dirá: pero pastor, ¿podrá entender usted la lucha que yo tengo para bautizarme? Sí la puedo entender, pero no la puedo justificar. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14, y habla acerca de Naamán el sirio. Naamán era un hombre que le había dado mucho poder y había ganado muchas batallas para Siria. Este hombre tenía una autoridad tremenda, era el general del ejército de Siria. Pero había algo que no lo hacía feliz. Este hombre era leproso. Pero en una de esas que el ejército de Siria había e invadía Israel, como usted puede ver, no es cosa nueva. Se llevaron entre ellos mucha gente, pero a la casa de Naamán se llevaron a una joven. Y esta joven era una joven que atendía a la esposa de Naamán. Ella veía lo que sucedía.
ella veía cuando Naamán venía de las guerras y la gente le hacía celebración y pompas y él pasaba en los desfiles y todo, pero cuando él llegaba a casa era un hombre miserable. Y de repente, viendo esta muchacha la necesidad que había y el dolor que había en este hombre, y afectaba mucho a su familia, a su esposa, viene esta joven y le dice a la esposa de Naamán: si Naamán supiera que en Samaria hay un hombre de Dios que puede sanarlo, hay un profeta de Dios que puede sanarlo, él iría y le pidiera. Viene la esposa y le dice a Naamán, y Naamán agarra una esperanza y le dice, y manda gente y le dice, y va a donde estaba el profeta y le lleva regalos y le dice: mira, ven y bautízame. Y no quiso ir el profeta. Por último, lo último que hizo Naamán es que él fue personalmente a la casa del profeta. Y dice la Biblia que cuando llegó a la puerta de la casa de Eliseo y le dijeron: hey, ahí está Naamán que quiere que ore por él o que le sane su herida, va y le dice al siervo: ve y dile a Naamán, amén, que se vaya y se sumerja en el Jordán. A Naamán no le gustó, porque él estaba acostumbrado de que le hacían pompas. Él esperaba que el profeta saliera y le hiciera reverencia y que esto y lo otro, pero como le mandó al siervo, se molestó y le dice, el molesto se va y dice: ¿cómo me voy a meter yo al Jordán si allá en Siria está el río Farfán y está esto y lo otro? Allá tenemos mejores lugares donde poderme yo meter. Y me dice que me vaya y me meta en el Jordán. ¿Qué paralelo estoy haciendo esto, hermano? Comparación. Es que muchas veces nosotros, lo que nos impide bautizarnos es el orgullo, la desobediencia. Algunos dirán: hermano, yo no me bautizo porque no sé mucho acerca del bautismo. No tiene nada que ver con eso, quiero decirlo, porque es un paso de obediencia, un paso de fe. Es un paso de fe. Naamán, su orgullo no le impedía ser bautizado. ¿Pero por qué tengo que hacer yo eso? ¿Pero por qué tengo que bautizarme? Pero después le dicen sus generales, su gente de confianza, le dice: pero Naamán, mi general, si no te pidieran algo todavía más grande, que entregara tal vez todas tus riquezas para ser sanado, no lo harías. Y solamente te está pidiendo que te vayas y te sumerjas en el Jordán. Entró en razón Naamán y dijo: es cierto. Simplemente requiere, ¿qué? Obediencia. No importa qué título académico puedas tener, no importa qué estatus social puedas tener, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, no importa, mi querido hermano. Lo que interesa es que tú hayas creído, hayas recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, y seas obediente y te bautices. Eso es lo que importa, la
obediencia. Ser obedientes es gratificado por Dios. El ser obediente tiene una recompensa. La desobediencia tiene una consecuencia. ¿Conoce usted la historia del rey Saúl? La desobediencia tuvo una consecuencia. Dios le había prometido el reinado a él y a sus hijos, pero por su desobediencia se lo quitó y se lo dio a otro. El orgullo hizo que Saúl perdiera el reinado y que sus hijos no tuvieran lugar en el reinado de Dios. El orgullo causa desobediencia. Cuando tú te bautizas, estás dándole a entender a este mundo que tú estás muriendo a los deseos y los placeres de este mundo y vives una vida nueva para Cristo. Eres sepultado y luego representa un nuevo renacer en Cristo Jesús. Simple y sencillo. ¿Por qué digo yo que los niños no pueden ser bautizados, los niños pequeñitos? Porque ellos no entienden. ¿Sabe? La ideología que tienen algunos es que dice, que, como la Biblia dice, que nosotros nacemos con la simiente del pecado. Pero para nosotros ser bautizados, tenemos que entender lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos. Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento primero y después vengan, yo los voy a bautizar. El bautizo no es para arrepentimiento. El bautismo es para personas que ya tuvieron un arrepentimiento. Y un niño, ¿qué va a entender eso? Un niño, ¿cómo va por querer buscar un arrepentimiento? No, es que por eso les ponemos padrinos, para que ellos sean los que tampoco son los de... Si usted supiera el origen de los padrinos, usted no dejara que nadie se acercara a sus hijos. Solo póngase a pensar en la historia del Epstein, por ahí vamos. De Hollywood. Cómo arruinan a los niños y los violan, tanto varones como hembras. Busque el origen de lo que significa un padrino y una madrina. Entonces usted se va a dar cuenta de por qué, de dónde viene eso, esa tradición pagana. Y la mezclaron con el cristianismo. Y ahora quieren hacer algo de ello, pero nada tiene que ver con la Biblia. El que va a bautizarse tiene que tener convicción, conocimiento de lo que está haciendo y tuvo que haber buscado el perdón de sus pecados a través de Jesucristo. Y se bautiza en obediencia y con deseo de seguirle a Él. Fíjese que dice la Biblia que después de que Jesús fue bautizado, Él comenzó su ministerio. Es por eso que nosotros también hacemos énfasis en esto. Quizás Dios no te da un ministerio en la iglesia porque te está deteniendo esa desobediencia. Pero cuando tú haces ese acto de fe, las puertas se te empiezan a abrir aún más. Y tú puedes servir, tú puedes ministrar en la iglesia. Puedes tener un ministerio en la iglesia y ese ministerio no va a tener estorbo porque no hay desobediencia en ti, sino deseo de agradar a Dios. Simplificando este estudio, el bautismo
Es un acto de obediencia con el deseo de agradar a Dios y servir a los demás. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta oportunidad y este privilegio que tú nos has dado en esta mañana de ser expuestos a tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que lo que hemos leído de tu palabra sea impregnado en nuestras mentes y en nuestros corazones para ponerlos por obra. Ayúdanos a seguir y a buscar un camino agradable delante de ti. Que seamos siempre dispuestos a ser obedientes, a agradarte a ti y a ser consiervos los unos con los otros en la iglesia. Todo oyente que reciba esta palabra pueda tener convicción y si ha habido alguna duda, que pueda ya haber sido aclarada. Y si alguno no entendía y despertó la curiosidad del bautismo, puedan ellos tal vez ir a sus respectivas iglesias, con sus pastores, con sus líderes, y pedir más ayuda porque desean bautizarse. Te ruego, Señor, que esto, Dios mío, Padre Celestial, haya sido de bendición para tu pueblo, porque primeramente lo he hecho para glorificarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Mañana tenemos culto a las 10:30, no se le voy a olvidar. Hay bendición en la casa del Señor. Si usted no sabe cómo conectarse, usted sabe, en nuestra página de Facebook también, regístrese en nuestro, suscríbase a nuestro canal de YouTube, porque antes teníamos solamente la página de Facebook, pero a partir de junio los videos se están borrando cuando ya tienen más de 30 días de estar ahí. Entonces, para poder nosotros almacenarlos, los estamos pasando a nuestro canal de YouTube. Si quieren más información, vaya a nuestra página, ahí se va a encontrar acerca de ello. Así que mañana estaremos también compartiendo la palabra del Señor y alabando juntos el nombre de nuestro Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios me le bendiga y hasta la próxima.